Muy buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de tercero de secundaria. El tema que vamos a ver es cuadriláteros. El cuadrilátero es aquel polígono de cuatro lados y puede ser convexos y no convexos. Tengo mi cuadrilátero convexo, en este caso ABCD, cuyos ángulos, para que sean cuadrilátero convexo, tiene que ser menor a 180 grados. También tener presente que la suma de ángulos internos para un cuadrilátero siempre va a ser igual a 360 grados. En este caso, la representación del cuadrilátero ABCD va a ser convexo. Tenemos el cuadrilátero no convexo. Es aquella figura, en este caso ABCD, cuyo un ángulo interno, en este caso el ángulo interno D, tiene que ser mayor a 180 grados. Su representación, simplemente acá corríjanlo, debe ser ABC y D, cuadrilátero no convexo, cuyas diagonales serían AC y BD. Por favor, corrijan aquí. Clasificación de cuadriláteros convexos. Tengo el primero de ellos que viene a ser el trapezoide. Son cuadriláteros que no tienen lados paralelos. En este caso, los lados opuestos de este cuadrilátero no son paralelos. Tenemos el simétrico y el asimétrico. El simétrico es aquel trapecio donde una de sus diagonales biseca perpendicularmente a la otra. Tengo un cuadrilátero ABCD, de la cual, si yo trazo las diagonales, puedo observar que se han chocado en un punto, la cual ese ángulo que se ha formado va a ser 90 grados. En este caso, este cuadrilátero va a ser simétrico, pero ten presente que los lados opuestos no son paralelos. Tenemos el cuadrilátero asimétrico. Es aquel que no tiene ninguna simetría. Es también llamado trapezoide irregular. En este caso, ABCD es un trapecio donde no hay ninguna simetría, no son lados opuestos paralelos, ni algunos tienen la misma medida. En este caso va a decir que AB con CD no son paralelos y BC con AD tampoco son paralelos. Caso contrario con los trapezoides, perdón, que en este caso veo que ciertos lados, en este caso BC y DC, son iguales, tanto que AB y AD son iguales. Y en este caso también los ángulos son iguales. A eso llamamos simétricos, y cuando no hay ninguna igualdad, llamamos asimétricos. Tenemos también los trapecios. Son cuadriláteros que tienen solo lados paralelos. En este caso, los lados opuestos son lados paralelos, las cuales se le llaman bases. En este caso, BC con AD, que son lados paralelos, a eso se le va a llamar bases. En eso, tenemos acá entonces la base, que ya sabemos que es BC y AD, a su vez van a ser bases y a su vez son paralelos, BC paralelo a AD. Los lados no paralelos, en este caso los lados no paralelos va a ser AB y CD, también llamados lados laterales. Tenemos la altura trazado, en este caso el punto B, hacia la base mayor, que viene a ser H, BH. Y tenemos la mediana. La mediana de un trapecio simplemente es el punto medio de los lados laterales, en este caso AB su punto medio M y DC su punto medio N. Si uno de esos puntos mediante una línea recta, esta medida MN va a ser la mediana. Tener presente que esta mediana va a ser paralelo a a AD y también a BC. En los trapecios tenemos algunas clasificaciones. Tenemos, por ejemplo, el trapecio escaleno. Es aquel trapecio cuyos lados no paralelos tienen diferentes longitudes. En este caso yo tengo mi trapecio ABCD. Yo sé que las bases AD y BC son paralelos, pero los lados laterales no tienen la misma medida, son diferentes. Entonces yo menciono que BC es paralelo a AD y que la medida de AB con CD son diferentes. Tener presente siempre en un trapecio que la suma del ángulo que está inferior con el superior, la suma de ellos dos tiene que ser siempre 180 grados. De la misma forma aquí, este ángulo con el de aquí tiene que ser 180 grados. Entonces yo puedo decir que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B, o sea, ángulo A más B, debe ser 180. Y de la misma forma, el ángulo C con D, o sea, la medida del ángulo C con la medida del ángulo D, debe ser también 180 grados. Tenemos el trapecio isósceles. Es aquel trapecio cuyos lados no paralelos tienen igual longitud. Tengo mi trapecio ABCD, donde BC es paralelo a D, BC es paralelo a D.
Para mi trapecio isósceles, la medida de AB va a ser igual a CD. Y también la medida del ángulo A va a ser igual a la medida del ángulo D. De la misma forma, en la parte de arriba, la medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo C. Eso es para mi trapecio isósceles. Los lados laterales van a ser iguales, tienen la misma medida. Tengo mi trapecio rectángulo. Es aquel trapecio donde uno de sus lados no paralelos es perpendicular a sus bases. Tengo mi trapecio ABCD, donde AD y BC son paralelos y también son las bases. BC y AD paralelos. Yo sé que la medida del ángulo A con el B, cada uno de ellos vale 90 grados. Cuando tienen 90 grados va a ser un trapecio rectángulo. También tengo que tener presente que la suma de la medida del ángulo D más la medida del ángulo C tiene que ser igual a 180 grados. Tenemos algunas propiedades de los trapecios. Primera propiedad. En todo trapecio, la longitud de segmentos que unen los puntos medios de los lados no paralelos se denominan mediana, o también llamado base media, y es igual a la semisuma de la longitud de sus lados. Tengo mi trapecio ABCD, donde BC y AD son paralelos. Ubico el punto medio del lado AB y el punto medio del lado CD. Si esos puntos yo lo uno, tengo que tener presente que esto se le llama mediana, donde esta mediana MN va a ser paralelo a BC y a su vez va a ser paralelo a AD. Para hallar la medida de MN va a ser igual a la suma de las bases, en este caso A más B, todo esto sobre 2. Con esa fórmula puedo hallar la medida de la mediana de mi trapecio. Tengo una segunda propiedad. En todo trapecio, la longitud del segmento que une los puntos medios de las diagonales es igual a la semidiferencia de la longitud de sus bases. Tengo mi trapecio ABCD, donde AD y BC son paralelos y AD vale A, BC vale B. Si yo en este caso trazo las diagonales y ubico su punto medio, en este caso P, punto medio de AC, y en este caso O, punto medio de BD, la medida de PO, esta medida va a ser igual a la resta de las bases. Base mayor menos base menor. En este caso PO va a ser igual a menos B. Todo esto sobre 2. Corrijan por favor, acá debe ser PO. Esto es para esta propiedad es para la unión de puntos medios de las diagonales. Tenemos paralelogramo. Es aquel cuadrilátero cuyos lados opuestos son paralelos. En todo paralelogramo se cumple que los lados opuestos son congruentes, los ángulos opuestos también son congruentes. Tengo mi paralelogramo ABCD. Esta figura de acá viene a ser mi paralelogramo, donde los lados opuestos, en este caso AB y CD, van a ser paralelos. Y también, aparte de ser paralelos, tienen la misma medida. AB va a ser igual a CD, que a su vez vale A. Y también puedo decir que BC con AD son paralelos. Que las medidas, en este caso la medida BC que vale B, va a ser igual a la medida AD que vale B. Tener presente también que la medida de los ángulos que son opuestos son iguales. En este caso, este ángulo de aquí, que es A, va a ser igual al ángulo C. En este caso se colocó alfa. Y en este caso la medida del ángulo B va a ser igual a la medida del ángulo D. En este caso se le coloco teta, acá también va a ser teta. Si a este paralelogramo trazo diagonales, chocan en un punto O, ese punto O va a ser punto medio de cada diagonal. Esto quiere decir que la medida de AO va a ser igual a la medida de OC. De la misma idea, la medida de BO va a ser igual a la medida de OD. También tener presente con los ángulos que dos ángulos consecutivos van a sumar 180. O sea que alfa más teta es igual a 180. Teta más alfa es igual a 180. Alfa más teta igual a 180 y teta más alfa igual a 180. O sea, suma de ángulos consecutivos es igual a 180. Tener presente también la altura de uno de los vértices tras una altura que choca con la prolongación de la base del lado opuesto. En este caso esto llamamos altura. Por ejemplo, acá también trazo una altura que choca con la prolongación del lado CD. A esto también llamamos altura. Tenemos la clasificación de paralelogramos. Tenemos el romboide. Es el paralelogramo
que no es equilátero ni rectángulo. Romboide, ABCD, también conocido como paralelogramo. Cumple las mismas características. Lados opuestos son iguales y también son paralelos. Lados opuestos también son iguales y son paralelos. Entonces AD va a ser igual a BC y AB va a ser igual a CD. También tener presente que los ángulos opuestos son iguales. Si esto es alfa, acá también va a ser alfa. Si esto es beta, acá también va a ser beta. La suma de ángulos consecutivos van a ser más 180. Alfa más beta, 180. Beta más alfa, 180. También tengo el rectángulo, denominado también cuadrilongo. Es el paralelogramo equiángulo. Si yo tengo aquí la figura del rectángulo, donde la medida de sus ángulos es siempre 90 grados. Los lados opuestos son iguales. En este caso AB y CD van a ser igual. BC con AD también tienen la misma medida, son iguales. Ahora, si yo trazo las diagonales, chocan en un punto O. Ese punto va a ser el punto medio de las diagonales, o sea, tienen la misma medida. Entonces quiere decir que AO va a ser igual a OC, que a su vez va a ser igual a OD y a su vez va a ser igual a OB. Eso es una característica cuando trazo las diagonales en mi rectángulo. Tengo el rombo. Es el paralelogramo equilátero. El rombo viene a ser una figura donde los lados, aparte de ser paralelos, o sea, los lados opuestos tienen la misma medida. Entonces yo puedo decir que AB es paralelo a CD y BC también es paralelo a D. En este caso, la medida de sus lados de este rombo van a ser iguales. Ahora, si yo trazo las diagonales de mi rombo, chocan en un punto que forma un ángulo de 90 grados, o sea, chocan en forma perpendicular. Y aparte ese punto O va a ser punto medio de las diagonales. En este caso, yo digo que punto O va a ser punto medio de la diagonal AC. Eso quiere decir que AO va a ser igual a OC. Y a su vez este punto O va a ser punto medio de BD. O sea, la medida de BO va a ser igual a la medida de OD. También tener presente que me forman 4 triángulos rectángulos cuya suma de esos ángulos tienen que ser igual a 90 grados. Teta más alfa, 90 grados. Teta más alfa, 90 grados. Y así sucesivamente. El rombo es parecido al cuadrado. En este caso el cuadrado es el paralelogramo que es equiángulo y equilátero a la vez. En este caso tengo mi cuadrado donde la medida de los lados es igual. O sea, en este caso vale A, acá también vale A y acá también vale A. O sea, la medida de los lados son iguales. También si chocas o interceptas las diagonales, forma un ángulo de 90 grados. Y el punto E va a ser punto medio de las diagonales. Se quiere decir que AO va a ser igual a BO, es igual a OC y a su vez es igual a OD. Pero al trazar la diagonal, siempre me va a formar un ángulo de 45 grados. Tener presente eso. Como te percatas, es parecido con el rombo. La única diferencia es que en el rombo su ángulo interno no es 90 grados. En el cuadrado sí es 90 grados. Esa es la diferencia entre los dos, pero cumplen características parecidas. Entonces vamos a hacer el desarrollo de algunos ejercicios. En total 6 ejercicios. Su respectiva tarea. 5 ejercicios de tarea. Todo desarrollado en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, en la figura ABCD es un romboide. Me pide hallar el valor del ángulo X. Entonces, yo tengo la figura, vamos a hallar el valor de X. Observo que acá BM viene a ser una altura, o esa línea viene a ser una altura con respecto al lado de C. Ahora, me dicen el dato que ABCD es un romboide. ABCD, romboide. O un paralelogramo. Característica de un romboide o paralelogramo, que los ángulos opuestos son iguales. Entonces yo puedo decir que este ángulo de aquí va a ser igual al ángulo que está aquí. Entonces yo voy a decir que el ángulo BAD, que es la medida del ángulo BAD va a ser igual a la medida del ángulo BCD. Va a ser igual a la medida del ángulo BCD.
CD. Si esto vale 7x, este ángulo también va a ser 7x. Y esto a su vez va a ser igual a 7x. Ahora, yo voy a analizar el triángulo BMC, que es un triángulo rectángulo. Entonces yo digo, del triángulo BMC. Del triángulo BMC. Aplico primera propiedad de los triángulos. La suma de ángulos internos te sale 180. Pero como es un triángulo rectángulo, la suma de estos ángulos va a ser 90 grados. Entonces yo voy a decir que 2x más 7x, eso tiene que ser igual a 90 grados. Entonces tendría 2x más 7x sería 9x, esto es igual a 90 grados. Entonces el valor de x, ¿a cuánto va a ser igual? Ese 9 pasa a dividir, sería 90 entre 9, es igual a 10 grados. Entonces ya tengo el valor de x para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, en la figura ABCD es un rectángulo. O sea, ángulos de 90 grados. Los ángulos internos de esa figura es 90 grados. Me dicen también que P y Q son puntos medios de AB, o sea, de AB, P va a ser su punto medio, y de BM, o sea, BM, este punto va a ser M. Q va a ser punto medio. Entonces, como Q es punto medio, estas medidas van a ser iguales. Como P es punto medio de AB, estas medidas van a ser iguales. Me dicen que BC vale 12. Me dicen que BC vale 12. Pues todo esto vale 12. Me dicen que PQ vale 2. PQ vale 2. Esta medida es 2. Me pide hallar el perímetro del rectángulo. Vamos a hallar el perímetro del rectángulo. Como los lados opuestos son iguales, si esto es 12, esta medida también va a ser 12. Me faltaría saber la medida del lado CD, que es la misma que AP. Ahora, observemos el triángulo ABM. Entonces yo digo, del triángulo BAM. ¿Qué observo del triángulo? Observo que tanto el punto P y el punto Q, que son puntos medios de los lados laterales, en este caso de AB y BC, se ha unido a esos puntos medios. Yo sé por definición que si se unen los puntos medios, esa medida o ese segmento PQ tiene que ser paralela a la base, en este caso AM. Entonces son paralelas. Entonces, como yo sé que son paralelas y se han unido los puntos medios de los lados laterales, en este caso yo voy a decir que PQ es base media o mediana. Es base mediana para el triángulo. Entonces yo tengo que recordar la propiedad de la mediana o de la base media. La propiedad de la base media o de la mediana. Recordando aplicación de congruencia. Por la propiedad de la mediana, yo sé que la medida PQ va a ser igual a la medida de la base, en este caso AM, sobre 2. Entonces, yo desarrollando eso tendría que PQ, yo sé que vale 2, es igual a AM sobre 2. Entonces, yo puedo decir que AM, que es la base, va a ser igual a 2 por 2, 4. Entonces, yo puedo decir que esta medida va a ser 4. Tener presente que siempre la medida que une los puntos medios de los lados laterales de un triángulo siempre es la mitad que la base. Esa es la propiedad de la mediana en el tema de aplicación de congruencia. Ahora, ¿qué más observo? Si esto es 4, yo sé que todo vale 12, esta medida va a ser 8. Además, ¿qué observo? Observo aquí el ángulo alfa. Aplico la Z. Recuerda de la Z, alternos internos por dos rectas cortadas por una secante. Por la Z, si este ángulo está acá alfa, este ángulo de acá también va a ser alfa. O sea, estos dos ángulos van a ser iguales. Entonces, ¿qué observo yo ahora en el triángulo ABM? Observo que tengo acá alfa y acá también es alfa. Entonces yo digo que el triángulo ABM
es un triángulo, aparte de ese rectángulo, también es isósceles, porque tiene ángulos iguales. Quiere decir que AM va a ser igual a AB, que a su vez eso vale 4. Entonces, como es un triángulo isósceles donde tiene ángulo de 90 grados, estos dos lados son iguales. Si esto es 4, todo esto va a ser 4. Como está dividido en dos partes iguales porque P es punto medio, este lado va a ser 2 y este también va a ser 2. Como esta medida es igual a esta porque los lados opuestos son iguales, si esto es 4, esto también va a ser 4. Entonces ya tengo la medida de los lados para el rectángulo. Entonces vamos a hallar el perímetro. Hallando perímetro. Tendría la representación del perímetro es 2P del rectángulo ABCD. Esto va a ser igual. La suma de los lados sería 4 más 4 o 2 veces 4 más 2 veces 2. Porque 2 veces se suma 2 y 2 veces se suma 4. Sería 2 más 4, 8, más 2 por 12, 24. Entonces el perímetro sería 8 más 24 es igual a 32. Entonces yo tengo la medida o yo tengo el perímetro de mi rectángulo. Entonces eso va a ser la respuesta en la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, calcular la mediana del trapecio. Me dan un trapecio ABCD, me piden hallar la mediana. Me dicen que BC es paralelo a AD, o sea, estos lados son paralelos. Y me dan de dato que BC vale 7 y CD vale 14. Entonces vamos a desarrollar y hallar la mediana del trapecio. Para saber la mediana yo necesito saber la medida de las bases. Yo tengo esta medida, me faltaría saber la medida de la base mayor. Cuando yo tengo un trapecio, lo recomendable es trazar o armar o formar un paralelogramo dentro del trapecio. Entonces lo que yo puedo hacer, yo observo que el trapecio ABCD, ubico el punto C y voy a trazar una paralela al lado AB. Entonces yo ubico o trazo una paralela más o menos así. Hasta llegar a este punto, que a este punto le voy a llamar M. Entonces yo voy a decir que AB va a ser paralelo a MC. Y que la figura formada por ABCD, ABCM, va a ser un paralelogramo. Entonces tengo una figura ABCD, ABCM, que va a ser un paralelogramo. Característica del paralelogramo, que los ángulos opuestos son iguales. Si este ángulo vale teta, el ángulo de aquí va a ser también teta. Pero yo observo que todo este ángulo de acá valía 2 teta. Todo esto vale 2 teta. Pero como yo tengo acá teta, este ángulo de acá va a ser teta. ¿Qué más veo? Como este ángulo vale teta, yo sé que BC y AD son paralelos, aplico la z. Aplicando la z, o sea, alternos internos, si este ángulo vale teta, el ángulo que está acá también va a ser teta. Ahora, observando aquí, yo puedo decir que del triángulo o el triángulo MDC, tengo que ese triángulo tiene dos ángulos iguales, entonces yo voy a decir que es un triángulo isósceles. Característica del triángulo isósceles, tiene dos ángulos iguales y los lados también van a ser iguales. Entonces yo voy a decir que MD va a ser igual a CD, que a su vez esto es igual a 14. Entonces yo voy a decir que estas medidas de aquí son iguales. Si este es 14, este de acá va a ser 14. Ahora, también tener presente que en un paralelogramo ABCM, los lados opuestos son iguales. Si este es 7, esta medida acá va a ser 7. Entonces yo tengo la medida de la base AD. Cuando vale AD, vale 7 más 14, 21. Como me pide hablar la propiedad de la mediana del trapecio, entonces yo digo mediana del
por la propiedad, yo voy a decir que la mediana, por ejemplo, la mediana más o menos trazaríamos así. Un punto, ubico el punto medio del lado AB y uniría con el punto medio del lado CD. O sea, eso le voy a llamar X. Entonces, yo diría que X, que viene a ser la medida del trapecio, la mediana de este trapecio va a ser igual a la suma de las bases. Sería 7 más 14, que es 21, más la base menor, que es 7, todo esto sobre 2. Entonces tendría 21 más 7, 28 sobre 2. Entonces el valor de X, ¿a qué va a ser igual? El valor de X va a ser igual a 28 entre 2, va a ser igual a 14. Como está en unidades metros, sería 14 metros. Entonces eso vendría a ser la mediana para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcular X, o sea, tengo el ángulo X aquí, si la figura ABCD es un rectángulo. Entonces me piden hallar el ángulo X y me dicen que ABCD es un rectángulo. Entonces, yo observo que en este rectángulo se han trazado diagonales y han chocado en un punto O. Entonces yo voy a decir que del rectángulo ABCD, voy a observar que las diagonales que chocan en un punto O, yo sé que a partir de ese punto O, las distancias hacia los vértices van a ser iguales. O sea que AO va a ser igual a OC, que a su vez también va a ser igual a OB, y a su vez va a ser igual a OD. Entonces yo voy a decir aquí, de las diagonales, así, de las diagonales de AC con BD, tanto AO va a ser igual a OC, que a su vez va a ser igual a BO, que a su vez va a ser igual a OD. Van a ser las mismas, van a tener las mismas medidas. Es una característica en un rectángulo. Ahora, yo puedo observar el triángulo AOD. Veo que tiene dos lados iguales. Entonces yo voy a decir aquí, del triángulo AOD, como tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. Característica del triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales, los ángulos van a ser iguales. Si esto es 40, el ángulo de aquí va a ser 40. O sea, del triángulo AOD, yo sé que AO va a ser igual a OD. ¿Qué más observo en ese triángulo? Yo tengo dos ángulos internos, puedo obtener el ángulo externo. La suma de ángulos internos sale el ángulo externo. O sea, 40 más 40, este ángulo es 80 grados. Y ahora ¿qué voy a observar? Yo voy a observar el triángulo, ese triángulo rectángulo que está aquí, donde tengo los ángulos internos. Entonces acá yo le coloco, por ejemplo, punto P. Entonces yo voy a decir, del triángulo rectángulo OPC. Como es un triángulo rectángulo, la suma de los ángulos internos 180. Pero como yo tengo 90, entonces estos dos ángulos van a ser 90 grados. Entonces yo voy a decir que X más 80 es igual a 90 grados. Ese 80 pasa a restar, tendría que X va a ser igual a 90 menos 80 es igual a 10 grados. Entonces ya tengo el valor de X para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, las diagonales de un rombo miden 20 centímetros y 48 centímetros. Calcula el perímetro del rombo. Entonces yo voy a dibujar un rombo, por ejemplo, el rombo A, B, C y D. O sea, tengo un rombo. Me dice que las diagonales miden 20 y 48. Entonces yo voy a llamar al diagonal AC, o sea, AC va a valer 20 y a BD va a ser 48. Entonces voy a decir que la diagonal AC va a valer 20 y la diagonal BD va a valer 48. Ahora,
Si yo cruzo a mi rombo, voy a dibujar las diagonales. Por ejemplo, diagonal más o menos así. También la diagonal. Tengo la diagonal BD y la diagonal AC. Cuando yo cruzo en un rombo las diagonales, estos chocan en un punto, en este caso le voy a llamar O, que a su vez forma un ángulo de 90 grados. Entonces, yo tengo que tener presente que cuando yo uno los diagonales chocan en un punto que vale 90 grados. ¿Qué otra más tengo que saber? ¿Qué otra característica más? Que de este punto O hacia A va a ser la misma que de O hasta C. Entonces yo voy a decir que AO va a ser la misma medida que OC. De la misma forma, de O hasta D va a ser la misma medida que de O hasta B. Es una característica de las diagonales del rombo. Ahora, ¿qué otra característica cumple el rombo? Que la medida de sus lados van a ser iguales, o sea, tienen la misma medida. Entonces eso yo le llamo X. Si este es X, esto va a ser X, esto también va a ser X y el de acá también va a ser X. Como a mí me piden hallar el perímetro, voy a hallar 4 veces X. Entonces, ya tengo las características, o ya puse las características del rombo. Ahora me dicen, yo consideré que la diagonal AC vale 20. Si vale 20, donde O es punto medio, entonces yo voy a decir aquí que si todo es 20 y O es punto medio, esto va a valer 10 y de acá también va a ser 10. De la misma forma, punto O, que va a ser punto medio de la diagonal BD. Como es punto medio, yo sé que BD vale 48, entonces cada medida o cada segmento formado sería la mitad, sería 24, y acá también va a ser 24. Entonces, ahora lo que yo observo es que tenemos un triángulo rectángulo. Por ejemplo, voy a trabajar con este triángulo rectángulo de aquí. Por ejemplo, el triángulo rectángulo de aquí. Con este triángulo rectángulo. Entonces yo digo, del triángulo rectángulo BOC, sé la medida de los catetos y me faltaría saber X, que viene a ser la hipotenusa. Entonces aplico teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de cuadrados de los catetos. Sería 10 al cuadrado más 24 al cuadrado. Entonces yo acá tendría X al cuadrado va a ser igual a 10 al cuadrado, va a ser igual a 100, más 24 al cuadrado va a ser 576. Entonces yo tendría X al cuadrado va a ser igual a 100 más 576, es 676. Este cuadrado pasa al otro lado como raíz, entonces tendría que X va a ser igual a raíz cuadrada de 676, eso va a ser igual a 26. Entonces ya tengo el valor de X, va a ser igual a 26. Pero a mí me piden hallar perímetro, entonces hallamos perímetro. Hallamos perímetro. Entonces el perímetro del rombo ABCD va a ser igual a 4 veces la medida de uno de sus lados, que va a ser X. Y esto va a ser igual a 4, donde X vale 26. Entonces tendría 4 por 26 es igual a 104 centímetros. Entonces esa es la respuesta en el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, en el romboide ABCD, tengo mi romboide ABCD, calcule la unión de los puntos medios de las diagonales del trapecio BCDP. Entonces a mí me piden hallar la medida de la unión de los puntos medios de las diagonales de este trapecio. Pues para eso necesito saber, para eso voy a aplicar mi fórmula. Para aplicar mi fórmula necesito saber la medida de la base mayor, que lo tengo, y la medida de la base menor, que no lo tengo. Tengo que hallar X entonces. Entonces, como me dicen que ABC es un romboide, yo sé por definición que los lados opuestos de un romboide son iguales.
Si este es 2x, esta medida va a ser 2x. También los lados opuestos son iguales. Si esto es 12, esta medida también va a ser 12. Ahora, observemos algo. ¿Qué observo aquí? Mira, yo observo aquí el ángulo alfa. Como yo sé que los lados opuestos, aparte de ser iguales, también son paralelos, aplicaría la z. Entonces, aplicando la z o alternos internos, si esto es alfa, este ángulo será alfa. Entonces yo observo este triangulito de aquí, que tiene dos ángulos iguales. Entonces, si tiene dos ángulos iguales, yo voy a decir que el triángulo BAP es un triángulo isósceles. Características de los isósceles, aparte de tener dos ángulos iguales, los dos lados van a ser iguales. O sea, AB va a ser igual a AP, que a su vez eso va a ser igual a 2x. Entonces voy a decir que esta medida de aquí va a ser la misma que la medida de aquí. Si este es 2x, esta medida es 2x. Ahora, ¿qué observo yo? Observo la medida AD, que es igual a 12. Por dato, mira, si esto es 12, acá también es 12. Pero eso a su vez está formado por dos segmentos, uno que vale 2x y el otro x. Entonces 12 va a ser igual a 2x más x. Entonces vamos a desarrollar esto. Tendría 12 va a ser igual a 2x más x, 3x. Entonces yo puedo saber el valor de x. Ese 3 pasa a dividir, sería 2 entre 3, va a ser igual a 4. O sea, el valor de x es igual a 4. Entonces ya tengo la medida de la base menor para mi trapecio BCDP. Entonces, como a mí me piden hallar la medida de la unión de los puntos medios de las diagonales, lo que puedo hacer yo, por ejemplo, es esto. Puedo trazar la diagonal BC y la diagonal BD. Ubico punto medio, por ejemplo, por aquí, punto aquí, y el punto medio de BD, este punto. Y si uno ese punto, esa es la medida, le voy a llamar M, que tengo que hallar. Entonces, por propiedad, por la propiedad de la unión de puntos medios de las diagonales, tendría que la medida M va a ser igual a la resta de las bases. Base mayor, que vale 12, menos base menor, que vale x. Todo esto sobre 2. Tendría que M va a ser igual a 12 menos x, yo sé que vale 4. Todo esto sobre 2. Entonces el valor de M va a ser igual a 12 menos 4 es igual a 8. 8 sobre 2. Entonces yo ya sé cuánto vale M. M va a ser igual a 8 entre 2 es igual a 4. Entonces yo sé cuánto vale la medida de la unión del punto medio de las diagonales. Su valor es 4. Entonces esa va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.